Buenos días a todos, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Sigamos orando por la iglesia en este país, en este momento tan importante, ¿verdad? Sabemos todo lo que está ocurriendo y que Dios fortalezca a nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellos que tienen miedo de ir a una congregación, ¿verdad? Aquellos que tienen temor, pues que tomen fuerza, que tomen fortaleza y también pues que orar que nada les pase, ¿verdad? Oremos, hermano, por la iglesia en Estados Unidos en este momento que estamos pasando. Y vamos a ver una palabra, hermanos, que se llama, ¿verdad? ¿En qué están, una vez más, hermano, tus pensamientos? Casi parecida a la pasada, ¿verdad? Porque lo que hay en nuestros pensamientos, hermano, es lo que va a salir de nuestra boca. Lo que tenemos aquí, hermanos, va a salir por aquí, por esta boca, ¿verdad? Y así que el cristiano sabe que para tener una vida cristiana exitosa, para tener una vida cristiana que glorifique a Dios, para tener una vida cristiana, hermanos, que sea un modelo para otros, ¿verdad? No se puede si no es con oración, con lectura de la palabra y meditar y pensar en ella. Si se dan cuenta, hermano, Dios nos da un mandamiento. Dios nos dice que leamos su palabra, pero no solamente nos dice, no se queda ahí, sino que nos dice, léela y medítala. ¿Cada cuándo? Cada cuándo dice que meditemos su palabra, hermanos. Todo el día, hermanos, y la noche también, que todo el tiempo esté meditando. ¿Por qué, hermanos? ¡Qué exageración! No, hermanos, porque es para bienestar de nuestra vida y de la gente también que nos rodea. Nos pide que la meditemos, pero a veces en vez de meditar en la palabra, hermanos, andamos meditando en chismes, ¿verdad? Meditando en cómo enriquecerme más, meditando en qué voy a hacer, ¿verdad? En la casa, qué me falta por hacer, qué más tengo que hacer. Y nos olvidamos, hermano, de meditar en su palabra, ¿verdad? A veces el tiempo del noviazgo, hermanos, el novio no hace, la novia no hace más que pensar en la pareja, ¿a qué horas voy a ver? ¿A qué horas la voy a ver? ¿A qué horas la voy a ver? Y es una obsesión, ¿verdad, hermanos? Igualmente cuando un niño, ¿verdad? viene el tiempo de su cumpleaños o de regalos, no hace más que estar preguntando, y si ya se acerca el día de los regalos, cuando, ¿verdad? Está uno muy emocionado por algo, no voy a dejar uno de pensar en eso. Pues así tiene que ser en la palabra de Dios, hermanos. No debe de haber una emoción más importante y más grande que estar pensando en su palabra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que está en su mente es lo que usted va a actuar y es lo que usted va a decir y va a hacer. Al estar meditando en la palabra, nuestros pensamientos están gobernados por Dios, ¿verdad? De otra manera, si nuestros pensamientos están en las cosas de este mundo, también se manifestará en cómo nos comportamos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Así que Dios nos da ese mandamiento, ¿verdad? Ese mandamiento, hermanos, de que todo el tiempo que podamos, ¿verdad? Pensemos en Él. Me acuerdo que alguien decía, no recuerdo qué pastor, pero decía, siempre busque un versículo o algo y medítelo todo el día, medite ese versículo, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, si hay áreas en nuestras vidas en las que estamos batallando, pues busquemos esos versículos que nos van a ayudar. El que es enojón, ¿verdad? Va a buscar versículos que le traigan paz, que le traigan tranquilidad, que le traigan templanza a su vida. El que es ladrón, no, pues la palabra del Señor, ayúdame, porque se me pegan las cosas que no son mías. El que es mentiroso, igualmente, ¿verdad? Busca unos versículos que estén llevando a uno a sujetarse a su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando se olvida uno de la palabra de Dios? Ya deja uno de leer. Al usted no leer la palabra, pues deja de pensar en la palabra y empieza a pensar en las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero si usted empieza, hermanos, a leer la palabra, usted empieza a meditarla, Dios le empieza a hablar, porque es algo espiritual y es algo real, hermanos, que el Señor nos habla y nosotros estamos pensando en Él, en cómo agradarle, en cómo tener una vida, hermanos, en el cual nosotros seamos una bendición también, ¿verdad? Para nuestra familia, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. A veces, hermano, se manifiesta en nosotros, ¿verdad?
aquello de lo bueno, no a veces, todo el tiempo se manifiesta en nosotros aquello de lo que estamos llenos, de lo que está lleno nuestra mente, es lo que se va a manifestar a través de nuestra boca, a través de nuestra lengua. Y vamos a ir a Marcos 7:1. Una persona, hermanos, que está amargada por alguna situación que le pasó en la vida, siempre está hablando de lo mismo, ¿verdad? Yo he conocido gente, hermanos, que le pasaron situaciones fuertes en su vida y no paran con cualquier persona que conocen de siempre estar hablando de lo mismo. Es que a mí me hicieron, es que a mí me dijo, es que a mí me pasó esto y es que a mí me pasó el otro y por eso soy así y tengo una justificación para ser así. Pero Dios, hermano, una vez que le conocemos, Dios nos da la libertad, ¿verdad? Dios nos libra, ¿verdad? Dios rompe de nosotros esos pensamientos y empieza a poner nosotros pensamientos nuevos, a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón, ¿verdad? Y por eso vamos allá a Marcos 7:1 dice, vamos a ver lo que dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí con los fariseos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos, o sea, con las manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Bueno, pues aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? En el cual los fariseos siempre andaban viendo cómo lo atacaban a él o a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, aquí dice la palabra, hermanos, que los fariseos los estaban condenando porque no se habían lavado las manos. Pero no crean que era como hoy, ¿verdad? Que hay jabón y que se lavan las manos uno, pues porque ahora sabe uno que hay bacterias y que las bacterias son las que enferman a la gente. No, ellos no sabían eso antes, hermanos. O si lo sabían, no lo sabían hasta el punto que se sabe ahora, ¿verdad? Que en las manos llevamos muchas bacterias que nos pueden hacer daño. No, ellos no se referían, hermano, a la limpieza solamente de las manos, sino ya era algo para ellos espiritual. Ellos decían que por tocar a una persona, por ejemplo, que menstruaba, ya eras inmundo. Que por tocar a un animal muerto ya eres inmundo, por tocar a alguien enfermo ya eres inmundo, y tenían un montón de, ¿verdad?, de cosas en las cuales, hermano, aquí los fariseos, de acuerdo a sus enseñanzas, no era siquiera por limpieza, ¿verdad?, sino ya era, hermanos, ahora sí que un legalismo extremo. Y Jesús les dijo, le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, conforme a las enseñanzas de nuestros maestros, fariseos? Y él les dijo, hipócritas, ¿verdad? Bien está escrito, dice, ustedes me honran nada más de labios, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. En pocas palabras le dijo, ustedes honran de labios, pero con sus hechos niegan a Dios. Dice, y aparte de eso, me honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermano, ellos ya habían hecho esto como un mandamiento, ¿verdad? Era tanto el legalismo, hermanos, de ellos, que ya habían desechado la palabra, la habían hecho a un lado para tomarle más importancia a todos sus mandamientos. Y yo le he comentado, hermano, que he visto, a veces veo estas predicaciones en las sinagogas, y hermanos, a veces no abren más bien casi nunca abren este libro para nada, ni siquiera abren el Antiguo Testamento, que es el libro que deberían leer ellos.
no le enseñan 1000 cosas, le enseñan de todo, pero menos el Pentateuco ¿verdad? O el Antiguo Testamento, ni siquiera lo enseñan, porque sigue lo mismo, hermanos, en el judaísmo de hoy en día, sigue lo mismo, así era, así fue y así sigue siendo hoy en día. Siguen poniendo sus doctrinas porque ellos dicen, es que dice el rabí fulano de tal, él dice que si tú, ¿verdad?, vas 7 años seguidos a Jerusalén, tú ya eres algo. Dice, ¿verdad?, que si tú lees la tefilá, ¿verdad?, que no sé ni qué es la tefilá y cosas que hacen ellos, que si la haces tú ya eres algo, y cosas que se inventan, hermano, pero nunca, no hablan ni siquiera del Mesías, ni siquiera yo creo que entienden o saben. Y si lo saben, no lo nombran, que viene un Mesías, porque el Antiguo Testamento habla de un Mesías, pero rara la vez también hablan de él. Es como yo, hermanos, cuando era adolescente, me acuerdo que la persona con la que vivía, recuerdo que yo vivía en una casa hogar, y el encargado de la casa hogar, ¿verdad?, era muy religioso. Y él una vez nos dijo que, ¿verdad?, que no sé en qué tiempo del año tenemos que hacer la visita de las 7 casas, 7 iglesias. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, pues yo en la adolescencia, en la adolescencia, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que ir a 7 iglesias? Ahí corriendo los camiones de iglesia en iglesia, antes de las 12 del día tienes que ir a las 7 iglesias. Algo así, no me acuerdo. Pero ¿por qué? Yo vine enojado y ya esta persona dice, no, si lo hacen, tienen vida eterna. Y uno, no, pues entonces sí conviene. Ya, hago esa visita de las 7 iglesias y ya no me preocupo. Por lo que haga o por lo que no haga, ya tengo vida eterna. O sea, son, ¿verdad?, así los fariseos. Entonces le dice aquí, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes, ¿verdad? Y hoy sigue lo mismo, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la Edad Media la Iglesia Católica vendió las bulas papales? Las indulgencias, ¿verdad? Que si usted tenía tanto dinero, tantas monedas de oro y de plata, ¿verdad?, usted iba a recibir directamente desde el Papa su indulgencia, en la cual decía que usted ya no iba a ir ni al purgatorio, ni iba a estar en el libro, sino que usted va a ir directamente al reino de Dios. Mucha gente, hermano, pues los ricos felices, ¿verdad?, compraban sus indulgencias. Siempre ha estado, hermano, las falsas religiones, y lo sigue estando hoy en día, hermanos. O en la iglesia cristiana de hoy en día sigue estando este tipo de mentiras, las cuales, ¿verdad?, los falsos maestros le ponen a la gente para invalidar la palabra de Dios. Usted sabe, la iglesia de hoy en día está tan torcida la palabra, hermanos, que se enseña la palabra, pero torcida, totalmente torcida, ¿verdad? Decía una pastora, era muy famosa, fue un viral que se hizo, donde decía esta pastora Ana Méndez, ¿no? O Ana Mendoza, no sé cómo se llama. Dijo, la gente me dice que yo solo hablo de dinero, pero a punta de dólares los meto al cielo. No sé si alguno vio ese viral, pero fue bien viral. O sea, no crean que nada más es de los fariseos, eso se mueve en, ¿verdad?, en todas las, pero se puede mover, hermanos, aún en la iglesia cristiana de hoy en día, y de eso se mueve en gran manera, ¿verdad? Y dice ahí en el 9, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, o sea, las enseñanzas que se daban, ¿verdad?, que no venían de parte de Dios, que tenían, no recuerdo cuántas tradiciones tenían escritas, pero era un libro de enseñanzas aparte de la Biblia, y lo sigo teniendo hoy, hermanos, siguen teniendo libros que están aparte de la Biblia. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento, y si ustedes están fallando en este mandamiento, un mandamiento, hermanos, que están de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera sin falta, o sea, irremisiblemente va a morir, que tiene que morir. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Hermanos,
La iglesia de hoy en día a veces enseña eso, ¿ustedes saben? A la iglesia de hoy en día, hermanos, esas mega iglesias, esos falsos maestros de iglesias pequeñas, medianas y grandes, a ellos no les importa si usted tiene para darle a sus papás. A usted dice, ¿sabes qué? Aquí das el diezmo. Trae el diezmo. Y si no, se te va a dar tu carta, o si no, se te va a bajar del ministerio, y si no, se te va a poner por allá atrás. Y la gente, hermanos, en este tipo de iglesias lo que quiere es ser parte del show. Está en el show, está al frente del show. ¿Verdad? Porque se maneja ese formato, hermano, espiritual demoníaco, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues sí, yo voy a dar más. Que vea el pastor que doy más, que vean que la iglesia que yo soy, que da más. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces la gente deja de ayudar a sus padres. Aún hoy en día dejan de ayudar a sus papás. No, pues primero está mi diezmo, pero para mis papás no tengo. Cuando aquí dice, hermanos, dice Moisés, en Moisés está escrito, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a la madre o al padre muere irremisiblemente. ¿Qué era honrar al padre y a la madre, hermanos? Pues con tus bienes. Hermano, ¿por qué una persona tiene hijos? ¿Por qué en el pasado la gente antes tenía hijos? ¿Qué pasaba, hermanos, cuando una mujer se quedaba viuda sin su esposo y no había tenido un hijo? ¿Qué pasaba con ella? Estaba casi destinada a la muerte. ¿Quién le iba a mantener? No iba a tener hijos que vivieran por ella. Igual los papás tenían 8 o 10 hijos, porque así tenían en aquel tiempo, no había control natal. Pero los hijos veían por sus padres. Es por naturaleza, una cosa que hoy se ha perdido. Y es un mandamiento de Dios. Por eso en aquel tiempo, ¿verdad? Una persona que no tenía hijos, que había perdido sus hijos, era una tragedia. Era una tragedia. Porque ¿quién va a ver por los ancianos, hermanos? Por los hijos. Los hijos están encargados de ver por sus padres. Pero aquí dice ustedes, en vez de hacer eso, ahora maldicen, ¿verdad? A sus padres. Y la Biblia dice que maldiga a su padre muere irremisiblemente, ¿verdad? Ya faltándole el respeto a los padres de una manera muy tremenda. La palabra dice, hermano, que el que le falte el respeto a sus papás debe de morir, debe de ser apedreado. Y uno dirá, pues aquí lo dice la Biblia, hermanos, que hoy no se hace hoy en día, ¿verdad? Creo que ni en Israel se hace, pero era un mandamiento que duró miles de años. Y aquí dice la Biblia, hermanos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento que te trae una promesa de que te va a ir bien, de que vas a vivir larga vida, de que te va a ir bien en todo lo que hagas. ¿Y qué pasó, hermanos? Ese es el mandamiento importantísimo. Los fariseos lo estaban anulando. Tus papás no importan, tú traes tu dinero a la iglesia, no pasa nada si no te haces cargo de ellos. Y la gente, hermanos, engañada en eso, porque decir, sí, pues dicen que no tengo que hacerme cargo de mis padres, no me hago cargo de mis padres. Entonces estaban invalidando la palabra de Dios, un mandamiento que dio Dios, hermanos, porque es la ley de la vida. ¿Quién te va a cuidar, hermano? Pues es obligación de tus hijos que te cuiden. ¿Quién va a cuidar a tus padres ancianos? Es tu obligación cuidar a tus padres, proveer para tus padres, alimentarlos, cuidarlos. Así como tú fuiste bebé y un día te cambiaron el pañal, ¿verdad? Oloroso y como haya sido. Cuando tus papás son ancianos y tú tienes que cambiar el pañal, tienes que cambiarlos. Es un mandamiento que Dios nos da, hermano, pero uno dice, no, ¿cómo le voy a cambiar el pañal? Pero ¿qué tal se lo cambiaron a uno? ¿Qué tal nos dieron de comer? ¿Qué tal trabajaron por nosotros? Nos alimentaron hasta que creciéramos y nosotros a veces no queremos hacer lo mínimo por ellos. Entonces ellos, hermanos, estaban metiendo al pueblo de Israel en un pecado muy grande, en deshonrar a sus padres. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, ¿verdad? Porque él se refería a la comida. Espiritualmente ya les estaba hablando, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entre del hombre no lo puede contaminar? Se refería a lo espiritual, al corazón.
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, o sea, hacia el baño. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Con esto, hermanos, con esta palabra, Dios hizo limpios todos los alimentos. Que gente hoy dice el día, no, ¿cómo vas a comer cocodrilo? Que no sé qué, que la Biblia dice que no comas aquello, que no comas esto. Aquí dice la Biblia que con esta palabra hizo limpios todos los alimentos. Obviamente no vas a comer alimentos, ¿para qué te arriesgas? Te puedes morir, porque hay alimentos que de plano, ¿verdad? Animales que de plano son muy sucios y ¿para qué? Pero lo que Dios enfoca, hermanos, es en nuestro corazón, en de qué te estás alimentando tu alma, qué es lo que entra en ti. Dice, pero decía que de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea, como lo vemos el viernes, ¿verdad? Que el viernes, ¿cómo le llaman? El viernes santo, según que no comas carne, no sé qué, Semana Santa, ¿verdad? No, que no comas carne porque es pecado. Y la gente, ¿qué tal, hermanos? En la borrachera, en la maldad, en la necedad, en el adulterio, en la fornicación, en toda clase de pecados, pero eso sí, no como carne, ¿verdad? Y cosas semejantes a estas, hermanos, ¿verdad? Dice, eso no te contamina. Lo que te contamina, dice aquí, hermanos, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjese, de dentro de nosotros, hermanos, salen los malos pensamientos. Si tú no estás llenándote de Dios, te vas a empezar a llenar de malos pensamientos. Si tú no lees la palabra, no vas a ni siquiera a saber ni a conocer qué es lo que Dios quiere que pienses en tu mente. ¿Qué piensas de tus papás? Pues nada, no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué piensas de tus hijos? No me importa. Ay, un día van a crecer. Me acuerdo que una persona dijo una vez, le dijeron a esta persona de aquí, de Estados Unidos, le dijeron, oye, ¿por qué no trabajas con tus hijos? ¿No los mantienes? Dijo, ¿para qué no voy a mantener a mi hijo? Dijo, ¿para qué los voy a mantener? Dijo, al rato te dan una patada y te botan. ¿Por qué? Porque tu mente, hermanos, de la gente está llena de los pensamientos de este mundo. Llena de pensamientos, hermanos, del mundo, que a veces pensamientos, hermanos, son malvados. Dice aquí, de dentro del ser humano salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan tu alma. Contaminan tu alma. En pocas palabras, como decía en aquel tiempo, ¿cómo tienes la mente de cochambrosa, de sucia? ¿Cómo tenemos nuestra mente, hermanos? ¿La tenemos llena de suciedad o la tenemos llena de Dios? No, o sea, a mí no me interesa lo que diga Dios. Ya cuando esté viejito, pues entonces sí. Entonces, hermano, voy a vivir una vida, hermanos, de inmundicia. Dice aquí, de maldad, de necedad. Pecando, hermanos, pecando y pecando y pecando, sin siquiera saber y comprender, hermano, que eso no está bien delante de Dios. ¿Cómo una persona, hermanos, va a saber que algo es pecado si no lo lee en la Biblia? Porque mucha gente dice, es que yo no leo la Biblia, ¿para qué la leo? No me interesa leerla. Léela. Bueno, yo te digo que la Biblia dice así. Pues yo no lo he visto. Pues aquí está la Biblia, sí, ahí dice, pero no la quiero. ¿Por qué, hermano? Porque la gente no quiere confrontarse con Dios. No quiere escuchar a Dios. Mucha gente dice, no, yo no quiero, no es malo, quítame de aquí ese libro. Porque son los designios de Dios para que vivamos bien, hermano. Mucha gente piensa que este libro es para aguarle la fiesta. Este libro es para aguarle la fiesta, es para aguarle la vida, para que no quiere que me divierta. Al contrario, hermano, este libro quiere que vivamos una vida plena, que vivas una vida feliz, que vivas una vida agradable, que seas bendecido. Dice el Señor, yo no quiero que mueran, sino que yo quiero que vivan. Yo no quiero hacerles daño, yo quiero hacerles bien, obedezcan mis mandamientos. No obedezcan los pensamientos de Satanás, no obedezcan a la maldad, no obedezcan a su naturaleza caída, obedezcanme a mí, porque yo les voy a dar vida, ¿verdad? Y después dice el Señor, vida
y no solamente vida, no una vida en abundancia, que es el Espíritu en tu vida, una vida abundante. Abundante dice que, ¿verdad?, brotan manantiales de agua de vida de uno, hermanos. Y también un día, hermanos, la vida eterna será eterna, un manantial eterno de vida eterna. Entonces, ¿de qué llenas tu corazón, hermanos? ¿De qué llenas tus ojos? ¿De qué llenas tus oídos? ¿En qué estás pensando todo el día? ¿Estás pensando, qué dice, hermanos? En los adulterios, aquel que es adúltero, en la fornicación, aquel que está fornicando, ¿verdad? El homicida, hermanos, los sicarios y todos están pensando a ver a quién van a matar y se enorgullecen de cuántos han matado. Muchos en la cárcel, hermano, se ponen sus, ¿cómo se llama? Se cuelgan sus medallas de cuántos muertos llevan en su cuenta, ¿verdad? Mucha gente, hermano, se pone la medalla de con cuántos hombres se ha acostado, muchas, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres se ha acostado el hombre? ¿Cuántos hombres la mujer? Y se cuelgan las medallas, hermano, del pecado, sin saber que les hacen daño en su espíritu, hermanos. Porque la gente dice, a mí no me hace daño nada, no me hace daño el pecado, y mira cómo estoy. Pero no se dan cuenta que su alma, hermanos, está enferma. ¿Qué piensa la persona, hermano? La persona que no tiene la palabra de Dios en su vida está pensando en robar. Aquí empiezas a llenarte de pensamientos de hurto, de robo. Empiezas a llenar tu mente de avaricia, pensar en el dinero, ¿cómo más? Dinero. Empiezas a pensar en maldades, empiezas a pensar en maldad. ¿Qué maldad? Todo tipo de maldad, hermanos. Hasta contra tu propia familia, contra tus hijos. Hermano, a veces detrás de una discusión, hermanos, hay maldad. A veces detrás de un desacuerdo, hermanos, hay maldad. A veces, hermano, detrás de una palabra, hermanos, alta, grito, hay maldad. A veces, hermanos, detrás de una palabra suavecita, hermanos, como la miel, hay maldad. Pero tenemos que ver, hermanos, en qué estamos pensando. Porque no necesitas hablar fuerte y tosco para hablar maldad. Puedes hablar así, hermanos, suavecito, ligerito, con tranquilidad, y estar hablando maldades. Dice aquí, hermano, también no pensamos en Dios y nos estamos llenos de nuestra humanidad, de nuestra carne. Hablamos engaño, mentiras, hermanos. ¿Cuánta gente, por quitarnos, hermanos, un problemita de encima para no hacernos vernos mal, engañamos, mentimos? Es una mentirita piadosa, una mentira blanquita, ¿verdad? No pasa nada. Dice aquí que no, hermanos, no tenemos que llenarnos de ninguna de estas cosas, que dice que es lo que contamina nuestra alma, contamina, ¿verdad?, nuestro ser. Lascivia, hermanos, deseos, ¿verdad?, deseos que se salen de lo normal, ¿verdad? Que la única persona por la que tienes que tener un deseo sexual es por tu esposa. Igualmente, ¿verdad?, un joven no puede tener lascivia, deseo sexual por su pareja sin estar casado. No puede. Un joven, una jovencita, no es pecado. No es malo tener deseo por tu pareja siempre y cuando dice la Biblia que eres casado. Hay bendición de Dios en eso. Dios lo creó, pero en un orden, ¿verdad? Dice la envidia, hermanos, empezar a tener envidia. ¿Cuánta gente, hermano, por envidia no anda acusando a los compañeros en el trabajo? Mira que hizo que eso, y ya van corriendo por la envidia. Quiero sus puestos y quiero ganar más. Por envidia, hermano, mucha gente hace cosas indebidas, ¿verdad? Hay gente, hermanos, me acuerdo, dicen, hermano, que en México sí, igual, no sé si es cierto, que no puedes traer cabrón porque te lo rayan. No puedes a veces tener algo porque andan viendo cómo hacerte daño, cómo hablar por la envidia, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Mira su casa, mira su carro, mira su trabajo. ¿Por qué yo no? Y la envidia, hermano, hace a la gente que haga maldades. Eso lo acabo de escuchar la semana pasada. No puedes tener el carro porque luego te lo rayan, y luego te hacen las maldades. Y yo me acuerdo que desde aquel tiempo estaba eso. Y dije, no cambia eso. Pues, la envidia, hermanos, se manifiesta en un montón de maneras de la envidia, ¿verdad? La maledicencia, hermanos, el maldecir con nuestra boca, hablar groserías, obscenidades. Hermanos, es un pecado muy grave la maledicencia. Mucha gente dice, no pasa nada, la grosería, ¿qué es lo malo? Para mí no es malo la grosería. Todo tipo de maledicencias, ¿verdad?
La soberbia, hermanos, ¿verdad? Pues di lo que tú digas, yo no cambio mi forma de ser ni de parecer y no me importa lo que digas. Soberbia, insensatez, hermano, y actuar locamente, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, ¿qué dice? Entra por pensamientos que se arraigan en nuestros corazones, ¿verdad? Porque hacemos un lado de la palabra de Dios y ponemos nuestros pensamientos, hermanos, como estándar de lo que yo debo de hacer. No me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga nadie. Yo voy a hacer lo que ya tengo premeditado hacer y no me interesa. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso dice, de lo que tú te estás llenando, ¿verdad? Es de lo que va a reflejar tu corazón. Te estás llenando de Dios, vas a reflejar a Dios. Te estás llenando del mundo, pues vas a reflejar el mundo. De lo que nos llenamos es lo que vamos a reflejar, ¿verdad? A veces, hermano, el cristiano, el otro día vi un video, ¿verdad? Que puso ahí, no sé quién ahí, ¿verdad? Pero me gustó. Un hombre está predicando el evangelio en un autobús, creo que, no sé si en España o aquí en Estados Unidos. Está predicando la palabra, está con su Biblia y se levanta un joven y le dice, cállate, ¿verdad? Y él sigue compartiendo y lo abofetea. Le dio un joven grande, alto, a un hombre ya mayor, con unos 65 años probablemente. Lo abofeteó. Y Dios mío, le volteó la cara, ¿verdad? De una bofetada, le tumbó la Biblia y todo. Y le dijo el hombre, empezó a decir, Dios te ama. Dios te ama. Y el hombre, cállate, no, Dios te ama. Le dijo, a Jesús lo golpearon en 2 mejillas. Tú me golpeaste en una, dijo, si quieres golpéame también en esta. Y le ponen la mejilla. Es duro, hermanos. ¿Cuántos haríamos eso? El anciano lo golpeó el joven y le dijo, me golpeaste en esta, pero a Jesús lo golpearon en 2. Mira, golpeame también en esta. Y le puso la cara. Es difícil, pero aquí dice, hermanos, la soberbia, la insensatez, todo tipo de maldades, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho este hombre cristiano, hermanos, si no hubiera estado bien plantado en Cristo? A lo mejor deja la Biblia y a ver cómo nos toca, ¿verdad? O lo hubiera maldecido, qué sé yo, digo, no, mira, aquí está también, golpeame también en este lado, para despejar a mi Señor Jesús. El hombre se puso a llorar, hermanos, el joven se puso a llorar, se quebrantó. Pero pues, a veces nosotros no actuamos así, hermanos, como cristianos no actuamos así. ¿Cómo actuaría usted? ¿Por qué, hermanos? Porque estamos llenos de, como les dije, llenos del mundo, de nuestros pensamientos están llenos. El que me hace me lo paga. Soy manso, pero no menso. Y pensamientos, hermano, que no son de Dios. Vamos a ir a Mateo 12:33. Dice, o hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así es, hermanos. Dice una de dos cosas: somos buenos, hermanos, vamos a demostrar que somos buenos. Pero si somos malos, vamos a también a demostrar que somos malos, ¿verdad? Dice, luego Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos hablaban de amor y hablaban de que amaban a Dios. Y dice Jesús a los fariseos, fíjense, dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hablar de Dios si son malvados? ¿Cómo pueden ustedes hacer eso? Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿de qué están llenos ustedes? ¿De qué está lleno su corazón? De lo que está lleno su corazón, de eso habla su boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tu palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿De qué está llenando tu corazón?
¿verdad? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿De tesoros? ¿De cosas buenas? ¿O de un mal tesoro? La palabra de hermano dice que la Biblia es que la busquemos como a tesoros escondidos, que nos llenemos de ella. ¿De qué se llena? Te estás llenando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de una humildad a ella para obedecerla, vas a sacar cosas buenas. Te estás llenando de la mundanalidad, como decía ahí, de avaricia, de envidia, de odio, de insensatez. De eso también va a sacar nuestro corazón. Y fíjese lo que dice aquí en el 38: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, toda palabra que nosotros hablemos, toda palabra, de ella vamos a dar cuenta. A veces decimos, no, pues como que por una palabrita no pasa nada. Hermanos, de toda palabra pequeña, mediana, grande que haya salido de tu boca, vas a dar cuenta. Y ocioso, hermanos, es cuando a veces no prestas atención a lo que estás hablando, estás ofendiendo, te estás burlando, estás blasfemando, estás hiriendo, estás peleando, pero no te importa, ¿verdad? Está uno lleno de palabras ociosas. Y aquí dice, de cada palabra que salió de tu boca, de cada palabra, dice, van a dar cuenta en el día del juicio, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, hermano, en el juicio delante de Dios, cuando Dios saque nuestros libros y cuando nos muestre cada palabra que hablaste, hermanos, cada palabrita que dijiste, desde las 24 horas, sea buena o sea mala, Dios te va a levantar en el juicio. ¿Cómo nos comportamos, hermano? ¿Qué cuidado tenemos con nuestra boca? A veces no tenemos cuidado de nuestras palabras, ¿verdad? A veces burla, indiscreciones, maldiciones, chismes, palabras que nada tienen que ver con Dios, llenos de mundanalidad, pura mundanalidad, ¿verdad? De un día, hermanos, de cada palabra, aquí dice, de cada palabra, hermanos, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pocas palabras. Lo que se refiere a pocas palabras es esto, hermanos, que Dios ahí va a sacar lo que había en nuestro corazón. Si estaba el tesoro, ¿verdad? El tesoro de Cristo, o estaba el tesoro del mundo. ¿Qué tesoros hay en nosotros? De lo que estás lleno es de lo que vas a hablar. Esto es maravilloso, hermanos, porque hay gente que no sabe esto. Hay gente que no sabe, hermanos, que burlarse, que maldecir, una pequeña grosería, para mí no es nada, no tiene nada de malo. Allá donde yo soy, esa palabra no tiene nada de malo. Allá donde estoy no tiene nada de malo burlarse, al contrario, se usa la carrilla, se usa la burla, se usa esto. No, hermanos, eso es en el mundo, en nosotros no. Ninguna palabra necia, ninguna palabra ociosa, ningún tipo de maledicencia, nada, porque un día daremos cuenta de todo. Y dice que por lo que tenemos en nuestro corazón, o seremos justificados o seremos condenados. Si eres un hijo de Dios, vas a hablar cosas de Dios, ¿verdad? Si eres un hijo del malo, pues vas a hablar puras maldades, puras necedades. Dice aquí en el 33, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, un árbol silvestre, ¿verdad? De los de acá afuera, no va a haber usted nunca una manzana, nunca va a haber una uva, nunca va a haber un durazno, porque no pueden darnos. Pero a veces, hermano, Dios acusa a los fariseos en que ellos se disfrazaban de árboles buenos, se disfrazaban como un árbol de manzana o una higuera, pero no daban nada. Nosotros no nos podemos disfrazar de cristianos, hermanos, y hacer lo contrario que dice la palabra, ¿verdad? Porque es fácil disfrazarse, ¿verdad? Pero lo difícil, hermanos, es dar el fruto. Y la palabra de Dios dice, hermano, ahí ¿dónde dice el fruto? ¿Dónde? En Gálatas, ¿verdad? El fruto. Dice, los que están llenos de la carne están llenos de pecados, de esto y esto. Dijo, a los que están llenos del Espíritu tendrán como manifestación un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia,
Cosas, hermano, que a veces nos faltan. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra meditación no está en la palabra de Dios, no tenemos un tiempo para leer, no tenemos un tiempo para fortalecernos en Cristo. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, hermano? Él conocía toda la Biblia de memoria, pues Él mismo la ordenó. El Señor Jesucristo ordenó la palabra escrita ¿verdad? La dio. Entonces, ¿por qué oraba, hermanos? ¿Por qué oraba el Señor Jesucristo? ¿Por qué oraba Él al Padre si Él sabía toda la palabra? No se trata, hermanos, nada más de saber la palabra. Se trata de saberla y también tener una comunicación con Dios para que seamos fortalecidos. ¿Por qué oraba el Señor Jesús con el Padre? Porque necesitaba ser fortalecido, hermanos, porque estaba en un cuerpo de carne. Y porque su carne, hermanos, también estaba tentada a pecar, pero Él venció el pecado. Así como usted como yo somos tentados y caemos cada rato, Él nunca pecó. Él fue tentado, hermanos, y su carne fue tentada en todo, pero nunca pecó. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dice la palabra, Él siempre estaba en comunión con Dios, estaba fortalecido. Y nosotros tenemos, hermanos, que llenarnos de palabra y de fortaleza de Dios. ¿Cómo va a estar fortalecido? Rindiéndose ante Dios, orando a Él. Como dice aquí la palabra, hermanos, queremos que cambien nuestros gobernantes, queremos que seamos tomados en cuenta, queremos que no roben, queremos que no desvíen dinero, queremos que tomen las decisiones correctas, pero nunca oramos por ellos. Nomás tenemos deseos o exigimos. Podemos hacer una marcha, hermanos, y ponernos allí en frente del edificio del gobierno y marchar, y ¿sabe qué? No va a pasar, a lo mejor no, lo más seguro. Pero ¿qué pasa, hermano? Aquí Dios nos da una garantía: ora por tus gobernantes, para que Dios opere en sus pensamientos, para que Dios opere en sus decisiones. Porque ¿quién es el único que tiene el poder de cambiarte? ¿Quién es el único que tiene el poder, hermano, de un camino torcido, de una pierna torcida, enderezártela? Dios. Es una pena chueca espiritual, me refiero. Hermanos, ¿cuántos de nosotros éramos incapaces, hermanos, de obedecer a Dios en áreas de nuestra vida antes de ser cristianos? Todos teníamos áreas en las que éramos incapaces. Es más, estábamos ciegos, no sabíamos que había pecados que cometíamos. Pero Dios, hermano, no solamente nos los reveló, sino que nos enderezó. ¿Verdad? Estábamos cojos y nos dio el poder de caminar. Éramos paralíticos, hermanos, y Él nos dio el poder para caminar. Sordos, nos dio el poder para oír. Ciegos, nos dio el poder para ver. Muertos, y nos dio vida. Todo eso, hermano, viene de Dios. Entonces, a veces no confiamos, hermanos, y nos dedicamos a este mundo, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí, hermanos? De lo que estás lleno es de lo que va a salir de ti, de tu ser, de tus acciones, de tu boca. Dice ahí Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Verdad? Dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pues aquí dice, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice, hermanos, en el 18? Dice: la ira de Dios se revela desde su reino, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No hay cosa más terrible, hermanos, que la ira de Dios se esté manifestando
en una persona incrédula. No hay peor castigo, hermanos, para una persona. El peor castigo que puede experimentar una persona, hermanos, es no haber conocido a Cristo. O haberlo conocido y no haberlo seguido. Son la ira de Dios. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y dice que como esta gente decidió no tomar en cuenta a Dios, decidieron no tomarlo en cuenta, sino que se envanecieron en sus pensamientos. Ellos dijeron, no, a mí mi Dios, házmelo aquí a un lado. Mis pensamientos, mis ideas son más importantes que ni lo he visto a Dios para creer en Él. ¿Dónde está? Enséñame a Dios para creer en Él. Yo no creo en Él. El día que se me muestre, entonces ese día creer en Él. ¿Verdad? Porque dice la Biblia, hermanos, que nadie lo puede ver, ninguno de nosotros lo puede ver, porque si lo vemos morimos, porque somos seres pecadores. Él es muy santo, muy puro, muy justo, muy limpio para mostrarse a nosotros, porque ahí quedamos muertos, porque somos seres pecadores. Imagínense, hermanos, si los demonios, hermano, que tenían cuerpos espirituales, los expulsó del cielo, los arrojó al abismo, que es el espacio exterior, los arrojó, porque no podían estar en la presencia de Él. Y sube, Satanás sigue subiendo, ya lo hemos dicho, Satanás sigue subiendo por la autorización de Dios, sube a acusarnos, sube a acusar con Dios a la creación. Pero aquí dice, hermano, que la gente se envanecieron en sus pensamientos, en sus razonamientos, ¿verdad? Y su corazón, hermano, fue lleno de tinieblas. ¿Qué quisiera entender? Siendo lleno de tinieblas, lleno de maldad, para hacer todo tipo de maldad y cosas que no convienen. Eso es lo que le pasa, hermanos, a alguien que no decide tomar en cuenta a Dios. Se llena de todo tipo de razonamiento malvado, de tinieblas, de corrupción. Y eso, hermanos, es la ira de Dios manifestada. La ira de Dios, hermano, es no llamar a alguien a salvación. Está la ira de Dios en esa persona. Nació muerto, vivió muerto y será eternamente muerto. Pero en una muerte horrible. Mas sin embargo, a aquellos que su ira se apartó de nosotros, dice que estábamos muertos y nos dio vida y vida eterna, ¿verdad? Vamos ahí ahora más adelantito, Mateo 15. No, más atrasito, más bien. Vamos a Mateo 15. 15:10. Dice, y llamando hacia la multitud les dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y luego dice aquí, hermanos, avienta un juicio terrible sobre los fariseos. Dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí está, hermanos, la ira de Dios en su totalidad. Dice, Señor, se ofendieron por lo que dijiste, están enojados. La palabra que dice, los ofendió. Fuiste muy directo. Y dice el Señor, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. O sea, ya no traten de convencerlos, la ira de mi Padre está sobre ellos. Nunca van a cambiar de parecer. Es terrible, hermanos. No hay cosa peor, hermanos, que cuando Dios nos abandona a nuestros propios caminos. Cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando te alejas de Él, cuando te apartes de Él, puede ser, hermanos, que la ira de Dios esté sobre uno. Una persona que fue a la iglesia, hermanos, y se apartó, posiblemente la ira de Dios está sobre esta persona. Y dice, Señor, déjenlos, ¿verdad? Es duro.
Pero nuestro trabajo, hermano, pues está, como nuestro Señor Jesús, hablarles. Obviamente hay veces que tú le hablas a una persona de Dios y una, dos, tres veces y no quiere, déjala ya. Ora por ella. Solamente Dios sabe si es planta o es una planta que va a ser un día desarraigar. Eso solamente lo sabe Él. ¿Verdad? Y mucha gente dice, hermanos, esto es lo más triste. Mucha gente dice, pues yo no voy a la iglesia y no veo la ira de Dios. Mira, me va bien, tengo buen trabajo, tengo mis carros, tengo mi familia, mira mis hijos, ¿cómo están? Yo no veo ninguna ira de Dios, tan mal, tan locos. No, hermanos, porque no saben que la ira eterna está sobre ellos. La ira de la condenación eterna es la que está sobre ellos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver la ira de Dios, hermanos? Pues la ira de Dios la vemos desde Adán y Eva. La ira de Dios, hermano, manifestada ¿en qué? En dejarlos que comieran el fruto, porque habían ellos hambre por el pecado, ganas de pecar, y Dios los dejó que comieran el fruto. Y luego que vino, hermanos, vino a ellos el pecado, vino la muerte. Y ya lo hemos dicho, hermanos, ¿qué sintió Adán y Eva cuando pecaron? La Biblia dice, hermano, estaban totalmente enloquecidos y turbados. Enloquecidos estaban, actuando y como locos, como locos. Porque el pecado trae locura, hermanos. Cuando usted ve a una persona que está aferrada al pecado, usted dice, pues estás loco, amigo. ¿Por qué estás mal? No, ¿por qué me dices eso? No, déjame libre, déjame ser como soy. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, hermanos, que se turbaron de gran manera, enloquecieron y dejaron de pensar, hermano, con cordura. La ira de Dios estaba sobre ellos. Y después que vino, hermano, la ira de Dios en el diluvio, muerte, enfermedades, pero lo peor viene, hermano, que es la ira del juicio eterno. Vamos a ir a Santiago 3:1. Y Dios nos ama, hermanos, nos ama, pero nos ama tanto, hermanos. Usted nada más imagínese, hermanos, cómo Dios puede amar a seres rebeldes y pecadores. Así nos amó, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Porque la ira se manifestó en su totalidad, ¿en dónde? ¿En dónde se manifestó totalmente la ira de Dios? En nuestro Señor Jesucristo. En la muerte de Él se manifestó la ira, ¿verdad? Que fue, hermanos, llevada el castigo que merecía usted y yo, pero por de aquellos que creemos en Jesucristo, hermanos, la ira que merecíamos hermanos, no es que usted ya la libró la ira, no. No, pues ya la ira no. Hermanos, la ira la tomó Él. Su castigo eterno de millones y millones de años en el agua de fuego lo tomó Él en esa cruz. Fíjese nada más. Qué cosa tan maravillosa, hermanos, la tomó el Señor Jesucristo. ¿Cómo no habremos de vivir para Él? ¿Cómo no habremos de glorificarlo? ¿Cómo no habremos de amarlo? Si tomó nuestro castigo en la cruz. Gloria a Dios por ese plan que tuvo nuestro Señor. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o sea, maduro. Si alguno no ofende en palabra, este ya es maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, cuán grandes aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, si nosotros no tenemos cuidado de nuestra lengua, hermanos, debe de ser gobernada por Dios. Pero aquí dice
aquel hermano que se contamina, su lengua empieza a ser gobernada por el mismo infierno, o sea, por huestes de maldad, por huestes satánicas. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es esto, hermano, siempre estar meditando en la palabra de Dios, llenándonos de Dios. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Solamente alguien puede refrenar su lengua. ¿Saben quién, hermanos? Aquel que tiene el Espíritu de Dios y se somete a Dios, tiene el poder de refrenar su lengua. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. Hermanos, yo no puedo maldecir a una persona y al mismo tiempo bendecirle. Yo no puedo decir que amo a alguien y al mismo tiempo hacer un mal. Yo puedo decir, sí, cómo te amo, y le estoy haciendo cosas injustas, cosas malas. ¿Cómo? ¿Verdad? Dice, pues me amas, demuestra que me amas, ¿no? Así lo mismo pasa con un cristiano. No puede uno decir, ¿verdad? De la misma boca salir bendición y maldición. Esto no debe de ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha, ¿verdad?, por su misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a terminar con esto. Dice, quien de ustedes, ¿verdad?, es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Dice, pero si tienen celos amargos, contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de Dios, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjense, hermano, cuando estamos llenos de Dios va a haber pureza en nuestro hablar. Vamos a ser pacíficos, vamos a ser amables. El fruto del Espíritu, hermanos, amables. Vamos a ser benignos, vamos a estar llenos de misericordia, vamos a estar llenos de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es, hermano, una persona que dice, es que no sé cómo va a reaccionar, a lo mejor se va a enojar, no quiero ni siquiera decirle. Una persona con incertidumbre no sabes cómo va a reaccionar, es incierto. Dice, y el fruto de justicia siempre la paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Si es que somos hijos de Dios, aquí dice, quien es sabio y entendido entre ustedes, muestren con su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tampoco lo vamos a ofrecerlas con jactancia. Mira, yo no robo. Mira, yo no digo groserías, pero ya está uno actuando, hermanos, con jactancia, con altivez de espíritu, lo cual no es bueno. Dice que con mansedumbre. Si ese es algo, hermano, que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda, no voy a andar proclamando, mira, yo no hago esto, yo no hago, que la gente lo vea, hermanos, pero no uno proclamando. Así que, hermanos, llenémonos de Dios, de su palabra, y meditemos en ella, hermanos, porque de lo que esté lleno nuestro corazón, nuestros pensamientos, es lo que va a salir por esta boca. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es luz, que es vida, Señor. Tu palabra te dice que nos has capacitado para obedecerla, nos has capacitado para amarla, para vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en ese camino de madurez, de perfección, Señor. Gracias, Señor, que este año sea el mejor de todos los que hemos vivido, Señor. Y que sea, Señor, cada día en crecimiento, para gloria y obra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga un bonito día con ustedes.